armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos desde el capítulo 15 en adelante. Jesús ante Pilato. Así dice la palabra del Señor. Muy temprano, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, todo el consejo o Sanedrín, celebraron consejo. Después de atar a Jesús con cadenas, lo llevaron los entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Así es, como tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿No contesta nada? Mira, de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había uno llamado Barrabás que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia como de costumbre, Pilato les preguntó: ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó: crucifícalo. Pilato les preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza: crucifícalo. Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Los vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con espinas. Después comenzaron a saludarlo: viva el rey de los judíos. Y les golpeaban en la cabeza como con una caña, le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo y los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera. Después de ofrecerle vino mezclado con mirra, que él no quiso tomar,
lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena que decía: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban y decían, moviendo la cabeza: tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Igualmente, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí: salva a otro, pues se salvará a sí mismo. Que ese Mesías, ese Rey de Israel, baje ahora de la cruz. Cuando lo veamos, creeremos. Incluso lo insultaban los que estaban crucificados con él. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo: veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Bendito y alabado sea Señor Jesús. Enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellas lo seguían y lo servían. Con ella estaban también otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Jesús había caído la tarde, como era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Intervino José de Arimatea, ese mismo respetable del Consejo Supremo, era de los que esperaban el reino de Dios, y fue directamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que Jesús hubiera muerto tan pronto y llamó al centurión para saber si realmente era así. Después de escuchar al centurión, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José lo bajó de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado, lo colocó en un sepulcro
cavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba. María Magdalena y María, la madre de José, estaban allí observando dónde lo depositaban. Palabra del Señor Jesús. El pueblo eligió a Barrabás porque Jesús proponía un camino de liberación que exige tiempo y responsabilidad. Barrabás, en cambio, era el ejemplo de la violencia irresponsable que arrastraba a los mediocres porque satisface el espíritu de venganza. El Evangelio no pretende echar la culpa a todos los judíos por la muerte de Jesús. Testimonio que el pueblo en su mayoría ya había rechazado a Jesús, como también iba a rechazar la predicación de los apóstoles, como lo vemos en Romanos 10:19. Marcos aquí en su evangelio se propuso mostrar la fuerza de Jesús. Esta se manifestará plenamente cuando los mismos que venían a salvar hayan renegado de él. El evangelio ve una continuidad entre este rechazo y la historia pasada del pueblo de Dios, que en varias ocasiones se negó a entrar por el camino de la salvación que Dios le ofrecía. Ahora Dios envía a su Hijo como profeta y salvador, y la comunidad lo entrega a los paganos. Toda su historia en adelante lleva el signo de este rechazo. Mateo capítulo 23, versículo 38, Lucas capítulo 21, versículo 24. También hace mención a este comentario. Jesús será en Israel el que es difícil mencionar porque se sabe que lo ha desgarrado todo. Marcos en el capítulo 15, 38, pero Dios que salva a Israel y guía su historia, plantará en ella la cruz. El Espíritu enseñará a los apóstoles que este rechazo tan escandaloso para los judíos cristianos era parte del plan de Dios. Si leemos a Hechos capítulo 4, 18, a Romanos 11 del 25 al 32, ¿y podía Dios acercarse a nosotros sin que los condenemos? Juan capítulo 1 versículo 5, la sabiduría paradójica de Dios, y Primera de Corintios capítulo 1 17 al 24 contemplaba esta condenación de Dios por los suyos. En esto el pueblo de Dios, bien sea judío o cristiano, no es menos ciego que los demás. A pesar de que Jesús nunca buscó la muerte, desde el comienzo de su existencia la había aceptado, y en esa forma tan atroz, por dos razones: para manifestar al Padre su total abandono como hijo en sus manos, y en otras palabras, para depositar en las manos del Padre todo lo que de él había recibido, y para que toda la humanidad descubriera junto a él el camino que nos lleva a Dios. Jesús hizo la experiencia de la burla, tortura y malos tratos que son la suerte de los condenados en todos los países del mundo. Cuando
policías y soldados ya no reconocen en ello a hombres libres y hermanos suyos. Sin embargo, el hecho de azotar a Jesús, según la ley romana, no era muestra de una agresiva crueldad, pues debido a la pérdida de la sangre y agotado por los latigazos que le dieron, en aquellos tiempos todos los que iban a la crucifixión, condenados así como Jesús, no tardaban tanto en morir en la cruz, acortando así su agonía, el sufrimiento, el calor, el dolor, la fatiga, la gente con los gritos. Todo eso contribuía a la maldad con que se hacían esa crucifixión, a la muerte rápido. El condenado, al estar suspendido de los brazos y mantener los brazos abiertos, no podía respirar bien porque el peso, las manos clavadas, le hacía y le impedía el tener los brazos abiertos para la respiración, la cabeza que pesa un poco, que al bajar es insoportable para poder respirar. Para tratar de no asfixiarse, se apoyaba hacia fuerza sobre los pies y con los brazos reavivando así el dolor insoportable del clavado fijado tanto en los pies como en las manos. A él le habían puesto una corona de espinas y esas espinas ya habían entrado en su carne, le habían dado lastigazo y ya sangraba en medio de tanta maldad y la flagelación que sufrió en la cruz porque fue escupido y burlado. Cuando sus fuerzas decaían y ya no era capaz de realizar ese esfuerzo físico para mantenerse con vida, morían asfixiados, no solo él, todos los que eran crucificados en aquel tiempo. El vino agridulce era la bebida de los soldados romanos. La mirra adormece los nervios y ellos, los soldados romanos, le ofrecen vino con mirra a Jesús. Jesús rehusó lo que podía calmar su dolor, porque al darle la mirra en el vino, los músculos se le iban a adormecer y Jesús decide vivir el dolor. No acepta un analgésico, quiere sentirlo para que hoy usted y yo le imitemos y entendamos que el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, así como lo tuvo con Dios, es la salvación. Él hizo todo eso para que usted y yo y toda la humanidad hoy sea salva. Cuando Él en la cruz dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, ese es el comienzo de un salmo que empieza con un grito de desesperación y termina con la certeza del triunfo. Eloí, Eloí. Contiene muchas alusiones a la pasión de Jesús. El grito de Jesús al morir encierra un misterio
pues un crucificado moría por agotamiento y asfixia, no podía gritar así cuando él dijo Eloí, Eloí, lama sabactani. Pero nadie podía gritar la vida a Jesús. Nadie se la podía quitar. Por más flagelación y grito de crucifícalo, él no lo hizo y no lo aceptó porque la gente no lo quería. Él era dueño de cambiar su destino y decidió no hacerlo. Era dueño de calmar su dolor cuando le dieron el vino con mirra y no lo aceptó. Estaba todo en él y la entregó en el momento que él quiso. Por eso dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Porque cuando él decide, él es Dios. Los hombres no lo matan. Creemos que lo mataron, pero él entregó su vida por nosotros. Los oyentes quedaron asombrados. Era grito de vencido o de vencedor. Hay muertos que son causa de división en la familia y también hay muertos que reconcilian a la familia. La cruz en que Jesús muere se compone de dos maderos. El uno orientado hacia el cielo y el otro orientado hacia el horizonte. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, reconcilia a los hombres con Dios y a los hombres entre sí. Reconciliación con Dios para quienes reconocen en su muerte la prueba más grande del amor de Dios por nosotros. Entonces, de poner dependemos nosotros del miedo, del temor de Dios. Y comprenden los hijos de Dios que no estamos sometidos a un destino ciego, sino bajo los cuidados del amor de Dios. Y eso es para todos los hombres. Todos los hombres, todos son amados por Dios. La cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en dos en aquel tiempo. Esto significa que Dios ya no está en aquel lugar al que ningún mortal podía entrar. Ha dejado aquel temible sagrario y se da a conocer a todo en su Hijo herido por el pecado de cada uno de nosotros, ayer, hoy, siempre, pero ha herido todavía por la pasión que siente por nosotros, donde más herido se ha sentido. Reconciliación de los hombres entre sí. Dios no había empezado a levantar la barrera que dividían a los pueblos hasta la venida de Jesús. Y aparentemente había limitado su actuación a un solo pueblo, el judío. Pero en adelante de la crucifixión de Jesús, todos los hombres serán llamados a entrar y formar parte del pueblo de Cristo, porque así también nos lo recuerda Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 16.
Anteriormente, cada pueblo tenía su religión y sus ritos propios de práctica. En adelante, desde ese momento que Jesús expira en la cruz, la base de la fe será el conocimiento de Jesucristo y de Jesús crucificado. Mirándolo a Él, los hombres se reunirán a pensar de estar dividido por tantas diferentes situaciones. A pesar de ello, se van a fijar en esa obra magnífica de la crucifixión, la verdadera fuente de salvación de el hombre de parte del Hijo de Dios. Cuando el capitán romano reconoce que Jesús era un justo, como lo menciona Lucas capítulo 23, versículo 47, o sea, un hombre fuera de lo común, no era un hombre como ellos creían, y el capitán en ese momento que está a su lado, el capitán romano, se da cuenta, este hombre no era lo que yo pensaba o decían, este hombre era importante. Pero Marcos, en su evangelio, intencionadamente pone en su boca estas palabras: era hijo de Dios. Pues este oficial romano representa a las naciones paganas que reconocerán en el crucificado al Hijo de Dios y que tienen que esperar que suceda algo de parte de Dios para entender, oh, eso vino de Dios, Dios me estaba hablando, Dios me dijo, Dios me avisó. Y fíjate, ahora fue que me di cuenta. En repetidas ocasiones Jesús insistió en que no lo proclamaran hijo de Dios. Siempre dijo, como Marcos lo menciona en el capítulo 1 del versículo 44, porque los hombres no pueden saber quién es Dios y tampoco lo que significa para Jesús ser el Hijo de Dios. Mateo capítulo 11 versículo 27 también dice esto: hasta que no haya visto morir a Jesús y no hayan creído en su resurrección, todavía no digan que yo soy el Hijo de Dios. Y también esto se menciona en Romanos capítulo 3 versículo 24. José de Arimatea se apresuró a pedir el cuerpo de Jesús para enterrarlo, pues la religión ordenaba que los cadáveres de los condenados fueran sepultados antes de caer la noche. Y así en Deuteronomio 21-22 también menciona lo relativo a esto, y con mayor razón aquel día que era una fiesta importante, el sepulcro de que se había hablado en la pendiente del cerro se entraba por una puerta muy baja que se cerraba con una gran piedra redonda como de molino. Como la semilla es sembrada en la tierra, así el cuerpo de Jesús es sepultado para que surja las escrituras nuevas. Romanos 6, 3, 5. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a todo y cada uno de nosotros, directamente, particularmente, Dios habla a través de su palabra en nuestras vidas, y ha dado a su único Hijo, y quieres que le sigamos para poder conectar con nosotros. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y en todo momento debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar
¿Y cómo haría Jesús si estuviera en mi lugar? Cuando yo como humano no soy capaz o no puedo, no entiendo, la pregunta es ¿qué haría Jesús si fuera yo en este momento? ¿Qué haría Jesús para que yo pueda hacer lo que Jesús haría en este momento? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Qué debo hacer para relacionarme con Él? Él está a la puerta y llama. Solo abre tu puerta. Déjalo entrar. Y si ya Él está ahí, mantén una relación hermosa con Él. Su sacrificio en la cruz, miles de años, nos enseñan que todos los días debemos nacer de nuevo. Y mantener una relación con Jesús es difícil si lo hacemos solo, pero con la ayuda del Espíritu Santo, Dios suplirá todo lo que nos hace falta en gloria en Cristo Jesús.